Hace algunos años conocí a un hombre en uno de mis seminarios en Chicago. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, con una tarjeta de presentación que decía director de operaciones en una empresa mediana. Se acercó a mí durante el descanso con una expresión que yo había visto cientos de veces antes. No era tristeza exactamente, era algo más parecido a la confusión de alguien que ha seguido todas las instrucciones y aún así ha terminado en el lugar equivocado. Me dijo: Brian, he trabajado duro toda mi vida, he hecho lo que se supone que debía hacer, tengo un buen trabajo, una casa, 2 hijos en la universidad, pero siento que estoy corriendo en una cinta sin fin y que si me detengo un solo día todo colapsa. Le pregunté una sola cosa: ¿tienes un sistema? Me miró sin entender. Y eso, precisamente eso, me dijo todo lo que necesitaba saber. El orden no es un concepto burocrático, no es una agenda bonita ni una aplicación de productividad en tu teléfono. El orden es la arquitectura invisible sobre la que se construye cualquier forma de éxito sostenido. Y cuando digo éxito, no me refiero únicamente al dinero, aunque el dinero es una parte importante de lo que vamos a hablar hoy. Me refiero a esa sensación de que tu vida avanza con propósito, de que cada día tiene sentido, de que las decisiones que tomas hoy están construyendo algo real para mañana. Durante décadas he estudiado a personas exitosas, he entrevistado a empresarios, a inversores, a atletas de élite, a artistas que han alcanzado la cima de su campo, y una y otra vez, sin importar el sector, sin importar el país, sin importar el punto de partida, encontraba el mismo patrón. No era el talento lo que lo separaba del resto. No era la suerte, aunque la suerte juega un papel. Era el orden. Era la capacidad de estructurar su vida de tal manera que sus mejores energías, su mejor tiempo, su mejor pensamiento fueran dirigidos consistentemente hacia lo que más importaba. Y lo opuesto también es cierto. He conocido a personas brillantes, con ideas extraordinarias, con conexiones envidiables, que vivían en un caos permanente y que vivían en un caos permanente y que año tras año se preguntaban por qué no avanzaban. El caos no es neutral. Y ese costo se paga en tiempo perdido, en oportunidades que no se ven, en energía mental que se consume apagando incendios, en lugar de construir algo grande. Quiero que pienses en esto como si fuera la primera vez que alguien te lo dice con claridad. Porque quizás nadie te lo ha dicho así. Quizás en la escuela te enseñaron matemáticas y gramática, pero nadie te enseñó cómo estructurar una vida. Nadie te sentó y te dijo: mira, así es como funciona el tiempo, así es como funciona el dinero, así es como funciona la mente cuando está bajo presión. Y así es como puedes construir un sistema que trabaje para ti incluso cuando tú no estás trabajando. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a construir esa conversación juntos. Y te prometo que al final de esta hora vas a ver tu vida desde un ángulo diferente. No porque yo tenga verdades absolutas, sino porque voy a mostrarte patrones que existen, que son reales y que puedes comenzar a aplicar desde hoy mismo. Empecemos por el principio. Por la raíz de todo, por algo que parece simple pero que tiene implicaciones profundas en cada área de tu vida. Hablemos de cómo tu mente procesa el orden y el caos, y por qué eso determina más de lo que crees, cuánto dinero tienes, cuánta paz tienes y cuánto potencial estás aprovechando realmente. La mente humana tiene una característica fascinante. Funciona mejor cuando tiene estructura. No es una opinión, es neurociencia básica. Cuando tu entorno está ordenado, cuando tus prioridades están claras, cuando sabes exactamente qué vas a hacer hoy y por qué, tu cerebro puede dedicar sus recursos cognitivos a resolver problemas, a crear, a innovar. Pero cuando vives en el caos, cuando tu lista de pendientes no tiene fin, cuando cada día comienzas sin un plan claro, tu cerebro entra en un modo de gestión de emergencias que consume una cantidad enorme de energía sin producir casi nada de valor. Los psicólogos llaman a esto fatiga de decisión. Cada vez que tienes que decidir algo, por pequeño que sea, tu cerebro gasta recursos. Y cuando esos recursos se agotan, tomas peores decisiones, decisiones impulsivas, decisiones que priorizan el alivio inmediato sobre el beneficio a largo plazo. ¿Ves a dónde voy con esto? El caos no solo te hace menos productivo, el caos literalmente te hace más pobre porque te lleva a tomar peores decisiones financieras, peores decisiones de carrera, peores decisiones en tus relaciones. Recuerdo haber leído un estudio sobre jueces en Israel que tomaban decisiones sobre libertad condicional. Lo que descubrieron los investigadores fue sorprendente. La tasa de aprobación de libertad condicional era significativamente más alta por las mañanas y después del almuerzo, y caía drásticamente a medida que avanzaba el día. No porque los casos fueran diferentes, sino porque los jueces estaban agotados mentalmente. Y cuando la mente está agotada, elige el camino de menor resistencia. En el caso de los jueces, denegar la libertad condicional era más fácil que aprobarla. En tu caso, puede ser comer lo que no debes, gastar lo que no debes o posponer lo que sí debes hacer. Esto tiene todo que ver con el dinero. Absolutamente todo,
porque la mayoría de las decisiones financieras malas no se toman en momentos de claridad. Se toman en momentos de agotamiento, de estrés, de confusión. Se toman cuando no tienes un sistema que te guíe. Se toman cuando estás reaccionando en lugar de actuando desde un plan. Déjame hablarte de algo que llamo el costo invisible del desorden. Es invisible porque no aparece en tu estado de cuenta bancario como una línea separada. No hay una categoría que diga pérdidas por caos, pero está ahí. Está en las oportunidades de inversión que no viste porque estabas demasiado ocupada apagando incendios. Está en los negocios que no cerraste porque no hiciste el seguimiento a tiempo. Está en el dinero que gastaste en cosas que no necesitabas porque no tenías un presupuesto claro. Está en los años que perdiste en una carrera que no te llevaba a ningún lado porque nunca te detuviste a planificar hacia dónde querías ir. Ese costo invisible se acumula y después de 10, 20, 30 años de vida desordenada, la diferencia entre lo que tienes y lo que podrías haber tenido es astronómica. No porque no fueras inteligente, no porque no trabajaras duro, sino porque trabajaste sin orden. Y el trabajo sin orden es como remar en círculos. Mucho esfuerzo, poco avance. Ahora bien, quiero ser justo contigo. ¿Nadie nace sabiendo cómo ordenar su vida? Yo ciertamente no lo sabía cuando era joven. Crecí en una familia sin mucho dinero, sin muchos modelos de lo que significaba vivir con estructura y propósito financiero. Cuando era adolescente no terminé la secundaria. Trabajé en todo tipo de empleos, desde lavar platos hasta trabajar en construcción, desde vender en la calle hasta hacer trabajos de granja. Viví en mi coche durante un tiempo, y durante esos años mi vida era puro caos reactivo. Me levantaba sin saber qué iba a pasar, tomaba lo que llegaba, y al final del día tenía poco que mostrar por mis esfuerzos. El cambio no llegó de golpe. Llegó cuando empecé a hacerme preguntas diferentes. En lugar de preguntarme cómo voy a sobrevivir esta semana, empecé a preguntarme qué tipo de persona necesito ser para tener el tipo de vida que quiero. Esa pregunta cambió todo. Porque cuando te preguntas qué tipo de persona necesitas ser, automáticamente empiezas a pensar en hábitos, en disciplina, en estructura, empiezas a pensar en el largo plazo. Y aquí llegamos a uno de los principios más importantes que voy a compartir contigo hoy. La orientación hacia el futuro es el factor más determinante del éxito financiero y personal. Las personas que piensan a largo plazo toman decisiones diferentes. Invierten cuando podrían gastar, estudian cuando podrían gastar, estudian cuando podrían descansar, construyen cuando podrían consumir. Y con el tiempo esa diferencia en la orientación temporal se traduce en una diferencia enorme en los resultados. Un economista llamado F. Warrenfield pasó décadas estudiando por qué algunas personas ascienden en la escala socioeconómica y otras no. Después de analizar todos los factores posibles, llegó a una conclusión que incomodó a mucha gente porque era demasiado simple. La variable más importante no era la educación, no era la raza, no era el origen familiar. Era el horizonte temporal. Las personas que pensaban años, incluso décadas hacia adelante, tendían a tomar las decisiones que las llevaban hacia arriba. Las personas que pensaban solo en el presente o en el futuro inmediato tendían a quedarse atrapadas donde estaban. Esto no es un juicio moral, es un patrón observable y la buena noticia es que el horizonte temporal es algo que puedes cambiar. Puedes entrenarte para pensar a largo plazo. Puedes crear sistemas que te obliguen a considerar el futuro incluso cuando la presión del presente quiere toda tu atención. Y eso, precisamente, es parte de lo que significa vivir con orden. Hablemos ahora de dinero de manera directa, porque el dinero es uno de esos temas que genera mucha confusión, mucha emoción y muy poca claridad. Y esa falta de claridad tiene consecuencias reales. ¿Cuántas personas conoces que ganan un buen salario pero viven al límite de sus ingresos? ¿Cuántas personas conoces que si perdieran su trabajo hoy no podrían sobrevivir más de 2 o 3 meses sin entrar en pánico financiero? Según múltiples estudios realizados en distintos países, la mayoría de las personas, independientemente de su nivel de ingresos, vive sin reservas financieras significativas y esto no es un problema de ingresos, es un problema de orden, es un problema de sistema. Existe un principio que he enseñado durante años y que sigue siendo uno de los más transformadores para mis estudiantes. Se llama el principio de págate a ti mismo primero. Suena simple, quizás ya lo has escuchado. Pero permíteme explicarte por qué la mayoría de las personas no lo aplica y qué pasa cuando sí lo haces. La forma en que la mayoría de las personas maneja su dinero es la siguiente. Reciben su ingreso, pagan sus gastos y si sobra algo, lo ahorran. El problema es que casi nunca sobra algo. Los gastos se expanden para llenar el espacio disponible. Es una ley casi tan confiable como la gravedad. Si tienes dinero disponible, encontrarás maneras de gastarlo. Así funciona la psicología humana, especialmente en una cultura que bombardea con mensajes de consumo las 24 horas del día. La forma correcta es la inversa.
Recibes tu ingreso, apartas inmediatamente un porcentaje para ahorro e inversión y vives con lo que queda. No al revés. Primero tú, luego los gastos. Este simple cambio en el orden de las operaciones tiene un impacto compuesto que a lo largo de décadas puede representar la diferencia entre la independencia financiera y la dependencia permanente. ¿Cuánto deberías apartar? La respuesta que doy siempre es, empieza donde puedas. Si puedes apartar el 10%, perfecto. Si solo puedes apartar el 1% ahora mismo, empieza con el 1%. Lo importante no es el porcentaje inicial, lo importante es el hábito. Lo importante es que cada mes, sin excepción, antes de hacer cualquier otra cosa con tu dinero, una parte de ese dinero va hacia tu futuro. Y aquí está la magia que la mayoría de las personas no ve hasta que la experimenta. Cuando empiezas a ahorrarte a ti mismo primero, algo interesante ocurre, te ajustas. Tu nivel de vida se adapta a los ingresos disponibles. ¿Sientes algo de incomodidad al principio? Sí. Pero esa incomodidad es temporal. Y lo que construyes con ese dinero apartado es permanente. He conocido a personas que ganaban salarios modestos y que a los 60 años tenían una independencia financiera sólida. Y he conocido a personas que ganaban 10 veces más y que llegaban a esa misma edad sin nada. La diferencia no estaba en cuánto ganaban, estaba en el sistema que usaban para manejar lo que ganaban. Ahora quiero hablar de algo que pocas personas conectan con el dinero, pero que tiene todo que ver con él. Quiero hablar del tiempo, específicamente de cómo las personas exitosas piensan sobre el tiempo de manera radicalmente diferente a como lo hace la persona promedio. Para la persona promedio, el tiempo es algo que se gasta. Se gasta en el trabajo, se gasta con la familia, se gasta viendo televisión, se gasta en redes sociales. El tiempo es un recurso que fluye y que se consume. Para la persona exitosa, el tiempo es algo que se invierte. Cada hora tiene un valor potencial. Cada bloque de tiempo puede ser usado para crear algo que genere más valor en el futuro. Esta diferencia en la percepción del tiempo lo cambia todo. Cuando ves el tiempo como algo que se invierte, empiezas a hacerte preguntas diferentes. ¿Es esta la mejor manera de usar esta hora? ¿Qué podría estar construyendo ahora mismo que me dé retornos en el futuro? Estoy invirtiendo mi tiempo en habilidades, en relaciones, en proyectos que van a importar dentro de 5 años. Uno de los hábitos más poderosos que he desarrollado en mi vida y que recomiendo a todos mis estudiantes es la planificación del día anterior. Cada noche antes de dormir, escribo en papel las 6 tareas más importantes que debo completar al día siguiente en orden de prioridad. Cuando me levanto por la mañana, no tengo que decidir qué hacer. Ya lo sé. Mi mente ha estado procesando ese plan mientras dormía, y cuando me siento a trabajar, voy directamente a la tarea número 1. Este simple hábito, que toma quizás 10 minutos al día, puede aumentar tu productividad en un 50% o más. No porque trabajes más horas, sino porque trabajas con más enfoque, con más claridad, con menos fricción mental, y ese aumento en productividad se traduce directamente en más valor creado, lo que eventualmente se traduce en más dinero, más oportunidades, más libertad. Permíteme hablarte ahora de algo que llamo la trampa de la urgencia. Es una de las trampas más comunes y más costosas en las que caen las personas que viven sin orden. Funciona así: tu día está lleno de cosas urgentes. Correos que responder, llamadas que hacer, problemas que resolver, reuniones a las que asistir, y al final del día sientes que has estado ocupado todo el tiempo, pero cuando te preguntas que avanzaste hacia tus metas más importantes, la respuesta es casi nada. Lo urgente siempre desplaza a lo importante si no tienes un sistema que proteja lo importante. Y lo más importante en términos financieros casi nunca es urgente. Ahorrar no es urgente. Invertir no es urgente. Desarrollar una habilidad nueva no es urgente. Construir una fuente de ingresos adicional no es urgente. Pero todas estas cosas son profundamente importantes. Y si no las proteges activamente, si no les das tiempo y espacio en tu agenda, nunca ocurrirán. El empresario y autor Stephen Covey lo describió con una metáfora brillante. Imagina que tienes un frasco y tienes que llenarlo con piedras grandes, piedras pequeñas y arena. Si empiezas por la arena, nunca cabrán las piedras grandes. El resto encuentra su lugar alrededor. Las piedras grandes son tus prioridades más importantes. El orden en que las colocas lo determina todo. Quiero ahora hacer una pausa y hablarte de algo que puede ser incómodo de escuchar. Quiero hablarte de las creencias que tienes sobre el dinero, porque esas creencias, más que cualquier circunstancia externa, determinan tu relación con la riqueza. Todos crecemos escuchando mensajes sobre el dinero. Algunos explícitos, algunos implícitos. El dinero no crece en los árboles, los ricos son codiciosos. Hay que trabajar duro para ganarse la vida. El dinero no da la felicidad. No somos de los que tienen dinero. Estos mensajes se instalan en nuestra mente a una edad temprana y forman lo que los psicólogos llaman un termostato financiero. Es decir, un nivel de riqueza con el que te sientes cómodo y hacia el cual tiendes a volver sin importar lo que pase.
¿Has notado que algunas personas que ganan más dinero de repente, ya sea por un aumento, por un negocio exitoso o incluso por ganar la lotería, terminan de vuelta donde estaban en pocos años? Esto no es mala suerte, es el termostato financiero en acción. Si tu mente cree que no mereces tener más de cierta cantidad, encontrará maneras de deshacerse del exceso. Gastos innecesarios, inversiones malas, préstamos a personas que no los devolverán. El mecanismo varía, pero el resultado es siempre el mismo. La buena noticia es que el termostato puede ajustarse. Se ajusta con información nueva, con experiencias nuevas, con modelos nuevos de lo que es posible. Se ajusta cuando te rodeas de personas que tienen una relación diferente con el dinero. Se ajusta cuando lees, cuando estudias, cuando te expones consistentemente a ideas que expanden tu concepto de lo que es posible para ti. Una de las cosas que más me impactó cuando era joven y empecé a leer libros sobre éxito y finanzas fue darme cuenta de que las personas ricas no eran fundamentalmente diferentes a mí. No eran más inteligentes necesariamente, no habían tenido siempre ventajas. Muchas de ellas habían empezado desde cero, algunas desde menos que cero. Lo que las diferenciaba era lo que pensaban, lo que creían y las decisiones que tomaban de manera consistente a lo largo del tiempo. Eso fue liberador para mí, porque significaba que el camino estaba abierto, que si podía cambiar mis pensamientos, podía cambiar mis resultados, y eso es exactamente lo que ocurrió, no de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, con consistencia, con orden, los resultados cambiaron de manera dramática. Hablemos ahora de los hábitos, porque el orden no es solo una estructura mental o un plan en papel. El orden se construye con hábitos, y los hábitos son el puente entre tus intenciones y tus resultados. Existe una frase que he repetido en mis seminarios durante años. El éxito es el resultado de hacer las cosas correctas de manera consistente, no de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, sino de hacer cosas correctas, quizás ordinarias, pero de manera extraordinariamente consistente. Esa consistencia es lo que crea el efecto compuesto que transforma vidas. Piensa en el interés compuesto, es uno de los conceptos más poderosos en finanzas. Si inviertes una pequeña cantidad de dinero de manera consistente y la dejas crecer a lo largo del tiempo, el resultado final es exponencialmente mayor que la suma de tus contribuciones. El tiempo multiplica el efecto, pero el tiempo solo puede hacer su trabajo si tú mantienes la consistencia. Lo mismo aplica a los hábitos. Un hábito positivo, practicado de manera consistente durante años, produce resultados que parecen desproporcionados con el esfuerzo diario invertido. Leer 30 minutos al día parece insignificante, pero 30 minutos al día durante un año son más de 180 horas de aprendizaje. En 10 años son más de 1.800 horas. Eso es el equivalente a varios títulos universitarios en el tema que elijas. Y ese conocimiento acumulado te da una ventaja que se traduce en mejores decisiones, mejores oportunidades, mejores resultados. El ejercicio físico funciona igual. Nadie se pone en forma con un día de ejercicio intenso, pero alguien que hace 30 minutos de ejercicio moderado cada día durante años transforma completamente su salud, su energía, su capacidad cognitiva, y esa energía y esa claridad mental tienen un impacto directo en su productividad y en su éxito. Los hábitos de lectura, de ejercicio, de ahorro, de planificación, de reflexión, todos estos hábitos parecen pequeños en el día a día, pero son las piedras con las que se construye una vida extraordinaria. Y la clave es el orden. Es tener estos hábitos estructurados en tu día de tal manera que ocurran sin que tengas que decidirlo cada vez. Porque cuando algo se convierte en hábito, deja de consumir energía de decisión. Simplemente ocurre. Quiero hablar ahora de algo que veo constantemente en personas que quieren mejorar su situación financiera, pero que cometen un error fundamental. Es el error de buscar el atajo, el error de creer que hay una manera rápida, un secreto que los ricos conocen y que el resto no, una inversión que va a transformar su situación de la noche a la mañana. He visto este patrón destruir las finanzas de personas inteligentes una y otra vez. Alguien trabaja duro, ahorra con disciplina durante años y luego, en un momento de impaciencia o de codicia, toma una decisión impulsiva. Invierte en algo que no entiende porque alguien le prometió retornos extraordinarios. Pone todos sus ahorros en un negocio que no ha analizado correctamente porque tiene prisa por hacerse rico y pierde todo. Y vuelve a empezar desde cero, solo que ahora con menos energía y más desconfianza. El camino hacia la independencia financiera no es secreto, es aburrido, es consistente, es ordenado, implica gastar menos de lo que ganas, ahorrar la diferencia, invertir esos ahorros de manera diversificada en activos que crecen con el tiempo y tener la paciencia de dejar que el tiempo haga su trabajo.
Eso es todo. No hay magia, no hay atajo, hay disciplina y hay tiempo. Warren Buffett, quizás el inversor más exitoso de la historia, construyó la mayor parte de su riqueza después de los 50 años. No porque hiciera algo diferente después de los 50 años, sino porque el efecto compuesto necesita tiempo para mostrar su verdadero poder. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede lograr en un año y subestima dramáticamente lo que puede lograr en 10 o 20 años. Permíteme ahora hablar de algo que afecta a casi todas las personas que conozco, independientemente de su nivel de ingresos. Hablo de la relación entre el ego y el dinero, porque una de las razones más comunes por las que las personas no avanzan financieramente no es la falta de conocimiento ni la falta de oportunidades, es el ego. El ego quiere aparentar, el ego quiere el coche nuevo, la ropa de marca, las vacaciones de lujo, la casa más grande. El ego quiere que los demás vean que has llegado. Y el problema es que satisfacer al ego es infinitamente caro, porque el ego nunca tiene suficiente. Siempre hay alguien con más, siempre hay algo más nuevo, siempre hay un estándar más alto que alcanzar. Hay un libro que se llama El millonario de la puerta de al lado, escrito por Thomas Stanley y William Danko, que es uno de los estudios más reveladores sobre la riqueza real en América. Lo que encontraron al estudiar a personas con patrimonio neto de $1.000.000 o más fue sorprendente. La mayoría no vivía en los barrios más caros, no conducía los coches más lujosos, no llevaba ropa de diseñador. Vivían por debajo de sus medios de manera deliberada y consistente, ahorraban e invertían la diferencia, y con el tiempo construyeron una riqueza real que les daba libertad real. La riqueza visible y la riqueza real son con frecuencia opuestas. La persona que conduce el Ferrari puede estar endeudada hasta el cuello. La persona que conduce un coche modesto y vive en una casa razonable puede tener inversiones que generan más dinero del que nunca necesitará. El primero parece rico. El segundo es rico. Y la diferencia es el orden, es la disciplina de no dejar que el ego dicte las decisiones financieras. Esto no significa que no debas disfrutar de la vida. Absolutamente no. Significa que el disfrute debe ser consciente, planificado, proporcionado a tu situación real. Significa que primero construyes la base y luego disfrutas desde una posición de fortaleza, no desde una posición de deuda y estrés. Hablemos ahora de las deudas, porque es un tema que necesita claridad. No todas las deudas son iguales. Existe lo que yo llamo deuda productiva y deuda destructiva. La deuda productiva es aquella que se usa para adquirir activos que generan ingresos o que se aprecian en valor, un préstamo para comprar una propiedad que genera renta o para financiar una educación que aumenta significativamente tu capacidad de generar ingresos. Puede ser deuda productiva si se maneja con inteligencia. La deuda destructiva es aquella que se usa para financiar consumo, tarjetas de crédito con saldos que no se pagan al final del mes, préstamos para comprar coches que se deprecian, créditos para vacaciones o ropa. Esta deuda no crea nada. Solo transfiere riqueza de tu bolsillo al bolsillo del banco y las tasas de interés que cobran por este tipo de deuda son diseñadas precisamente para mantenerte atrapado. He visto personas que pagan el mínimo de su tarjeta de crédito mes tras mes sin entender que a esa tasa de interés pueden estar pagando una deuda durante décadas y terminando pagando 2 o 3 veces el valor original de lo que compraron. Eso es una transferencia masiva de riqueza de las personas que no entienden cómo funciona el dinero hacia las instituciones que sí lo entienden perfectamente. El orden financiero requiere que entiendas exactamente cuánto debes, a qué tasa de interés y que tengas un plan claro para eliminar las deudas destructivas lo más rápido posible. No hay inversión que pueda competir con el retorno de eliminar una deuda al 20% de interés anual. Pagar esa deuda es equivalente a ganar un 20% garantizado sobre tu dinero. Quiero ahora hablar de algo que llamo el poder de la claridad, porque una de las razones por las que las personas viven en el caos financiero y personal no es que no quieran mejorar, es que no tienen claridad sobre a dónde quieren ir. Y sin claridad de destino, cualquier camino parece igual de bueno o igual de malo. Cuando le pregunto a las personas cuáles son sus metas financieras, la mayoría me da respuestas vagas. Quiero tener más dinero. Quiero ser más estable, quiero no tener que preocuparme por las facturas. Estas no son metas, son deseos. Y los deseos no tienen poder de acción. Las metas sí. Una meta real tiene características específicas. Tiene un número, tiene una fecha, tiene un plan. Quiero tener $100,000 en ahorros e inversiones para cuando cumpla 45 años y para lograrlo voy a ahorrar e invertir $500 al mes comenzando este mes. Eso es una meta, eso es algo con lo que tu mente puede trabajar. Eso es algo que puede guiar tus decisiones diarias. El proceso de escribir tus metas tiene un efecto neurológico real.
Cuando escribes una meta, la activas en una parte de tu cerebro llamada el sistema de activación reticular. Este sistema actúa como un filtro que decide qué información de tu entorno merece tu atención. Cuando tienes una meta clara y escrita, tu cerebro empieza a notar oportunidades, conexiones e información relevante que antes pasaba desapercibida. No porque el mundo cambie, sino porque tu percepción cambia. He practicado el hábito de escribir mis metas todos los días durante décadas. Cada mañana escribo mis metas en tiempo presente, como si ya las hubiera alcanzado. Tengo una salud excelente y mucha energía. Dirijo una empresa que genera un impacto positivo en millones de personas. Tengo inversiones sólidas que me generan libertad financiera. Este ejercicio que toma quizás 5 o 10 minutos, programa tu mente para el día. Te pone en un estado de enfoque y de posibilidad que afecta cada decisión que tomas. Sé que esto puede sonar a pensamiento positivo simplista, pero hay una diferencia fundamental entre el pensamiento positivo vacío y la claridad de metas con acción consistente. El pensamiento positivo sin acción es fantasía. La claridad de metas con acción consistente es una metodología probada que ha funcionado para millones de personas en todo el mundo. Ahora quiero hablar de algo que considero uno de los mayores diferenciadores entre las personas que alcanzan la independencia financiera y las que no. Hablo de la educación continua, del hábito de aprender. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad sin precedentes. Las habilidades que eran valiosas hace 10 años pueden ser obsoletas hoy. Las oportunidades de inversión que existían hace 20 años han sido reemplazadas por nuevas oportunidades. El mercado laboral, la tecnología, los modelos de negocio, todo evoluciona constantemente. Las personas que prosperan en este entorno son las que hacen de la educación continua un hábito de vida. No se trata de acumular títulos académicos, aunque eso puede ser valioso. Se trata de leer consistentemente, de escuchar a personas que saben más que tú, de asistir a seminarios y conferencias, de tomar cursos, de estudiar los sectores donde quieres invertir, de aprender de los errores de otros, para no tener que cometerlos todos tú mismo. El retorno sobre la inversión en educación es, a largo plazo, el más alto de todos los tipos de inversión, porque el conocimiento que adquieres se queda contigo, no se puede perder en un crash del mercado, no se deprecia como un activo físico y puede generar retornos durante décadas. Una de las cosas que recomiendo con más frecuencia a mis estudiantes es que dediquen al menos 1 hora al día a su desarrollo personal y profesional. 30 minutos de lectura por la mañana y 30 minutos de audio educativo durante los desplazamientos, por ejemplo. Este hábito, mantenido durante años, crea una ventaja acumulativa que se hace cada vez más difícil de alcanzar para quienes no lo practican. Recuerdo a un estudiante mío, un joven que trabajaba como técnico en una empresa de telecomunicaciones. No tenía educación universitaria, no tenía capital para invertir, no tenía contactos en el mundo de los negocios. Pero tenía un hábito, leía un libro por semana sobre negocios, finanzas y liderazgo. En 5 años había ascendido a una posición de gerencia, en 10 años había lanzado su propio negocio, en 15 años era financieramente independiente. No porque hubiera tenido suerte, sino porque había invertido consistentemente en el activo más valioso que tenía, su mente. Quiero hablar ahora de las relaciones, porque las relaciones tienen un impacto financiero y personal que muchas personas subestiman. Existe un principio que dice que eres el promedio de las 5 personas con las que pasas más tiempo. No lo tomes de manera literal, pero la idea central es poderosa. Tu entorno social moldea tus creencias, tus hábitos, tus expectativas y tus resultados. Si pasas la mayor parte de tu tiempo con personas que se quejan de que el sistema está en contra de ellas, que creen que el éxito es para otros, que gastan más de lo que ganan y que no tienen metas claras, esas actitudes y esos comportamientos te afectan. No porque seas débil, sino porque somos seres sociales que nos adaptamos a las normas del grupo. Por el contrario, si te rodeas de personas que están construyendo algo, que aprenden continuamente, que manejan su dinero con inteligencia, que tienen metas claras y trabajan hacia ellas con disciplina, eso también te afecta, te eleva. Te desafía, te muestra lo que es posible. Uno de los cambios más importantes que hice en mi vida fue buscar activamente la compañía de personas que estaban donde yo quería estar. No para usarlas, sino para aprender de ellas, para que su manera de pensar y de actuar se convirtiera en mi nuevo punto de referencia. Eso cambió mis expectativas sobre lo que era posible para mí. Y cuando cambian tus expectativas, cambia tu comportamiento. Y cuando cambia tu comportamiento, cambian tus resultados. Esto no significa que debas abandonar a tus amigos o a tu familia. Significa que debes ser intencional sobre a quién le das acceso a tu tiempo y a tu mente. Significa que debes buscar mentores, comunidades, grupos de personas que te inspiren a ser mejor.
Significa que debes proteger tu entorno mental con el mismo cuidado con el que proteges tu entorno físico. Hablemos ahora de la inversión, porque el ahorro por sí solo no crea independencia financiera. El ahorro crea seguridad, la inversión crea riqueza. Y la diferencia entre los dos es fundamental. El dinero que guardas debajo del colchón o incluso en una cuenta de ahorros con intereses mínimos pierde poder adquisitivo con el tiempo debido a la inflación. Cada año que pasa, ese dinero puede comprar menos cosas que el año anterior. Así que si quieres que tu dinero crezca, tienes que ponerlo a trabajar en activos que generen retornos superiores a la inflación. Los principales tipos de activos en los que las personas invierten son las acciones, los bienes raíces, los negocios y los instrumentos de renta fija. Cada uno tiene sus características, sus riesgos y sus retornos potenciales. Y la clave no es elegir el mejor activo, porque eso depende de tu situación, tu horizonte temporal y tu tolerancia al riesgo. La clave es entender lo que estás haciendo, diversificar de manera inteligente y tener la paciencia de dejar que el tiempo trabaje a tu favor. Uno de los conceptos más importantes en inversión es la diversificación. No pongas todos los huevos en la misma canasta. No es solo un refrán. Es una estrategia de gestión de riesgo que puede proteger tu patrimonio en momentos de volatilidad. Cuando tienes tus activos distribuidos entre diferentes clases de inversión, diferentes sectores, diferentes geografías, una pérdida en un área puede ser compensada por ganancias en otra. Otro concepto fundamental es el costo promental, es el costo promedio en dólares o dollar cost averaging en inglés. En lugar de intentar predecir cuándo el mercado está en su punto más alto para vender, algo que ni los expertos logran hacer de manera consistente. Inviertes una cantidad fija de manera regular, independientemente de las condiciones del mercado. Cuando los precios están altos, compras menos unidades. Cuando están bajos, compras más. Con el tiempo, tu costo promedio de adquisición tiende a ser favorable y evitas el error de tomar decisiones emocionales basadas en el miedo o la codicia. El miedo y la codicia son los dos enemigos más grandes del inversor. El miedo te hace vender cuando los mercados caen, justo cuando deberías mantener o incluso comprar más. La codicia te hace comprar cuando los mercados están en su punto más alto, justo cuando deberías ser más cauteloso. El orden, el sistema, el plan de inversión predefinido te protege de estas reacciones emocionales que destruyen valor. Quiero ahora hablar de algo que considero profundamente importante y que tiene que ver con la mentalidad, no solo con la mecánica del dinero. Hablo de la responsabilidad personal, de la disposición a aceptar que eres el principal arquitecto de tu situación actual y de tu situación futura. Esta es una idea que genera resistencia en muchas personas, especialmente en aquellas que han enfrentado circunstancias difíciles, injusticias reales, obstáculos que no eligieron. Y quiero ser claro, no estoy diciendo que todas las circunstancias sean tu culpa. El mundo es desigual. Hay personas que empiezan con ventajas enormes y otras que empiezan con desventajas enormes. Eso es real y no lo voy a negar. Pero lo que sí estoy diciendo es que la actitud de víctima, la creencia de que tus circunstancias son determinadas principalmente por fuerzas externas que no puedes controlar, es la actitud que más te limita. Porque si el problema está afuera, la solución también tiene que estar afuera. Y eso te deja esperando a que el mundo cambie, a que el gobierno haga algo, a que alguien te dé una oportunidad. Y esa espera puede durar toda la vida. La mentalidad de responsabilidad dice, independientemente de dónde empecé, independientemente de los obstáculos que enfrento, tengo agencia. Tengo la capacidad de tomar decisiones que mejoren mi situación. Tengo la capacidad de aprender, de adaptarme, de persistir. Esta mentalidad no niega los obstáculos, los acepta como parte del camino y busca maneras de superarlos. Hay un concepto que me gusta mucho y que viene de la psicología, el locus of control o lugar de control. Las personas con un locus de control interno creen que sus resultados dependen principalmente de sus propias acciones y decisiones. Las personas con un locus de control externo creen que sus resultados dependen principalmente de factores externos como la suerte, el destino o las acciones de otros. Los estudios muestran consistentemente que las personas con locus de control interno tienden a tener mayor éxito, mayor salud mental y mayor bienestar en general. La buena noticia es que el locus de control puede cambiarse. Se cambia con pequeñas victorias. Cuando tomas una decisión difícil y ves que produce resultados positivos, tu cerebro aprende que tus acciones importan. Cuando estableces una meta pequeña y la alcanzas, tu confianza en tu propia agencia crece. Y con el tiempo, esa confianza se convierte en la base sobre la que construyes metas más grandes. Quiero hablar ahora de algo que muchas personas evitan porque es incómodo. Quiero hablar del fracaso, del error, de retroceso, porque si vas a construir algo significativo en tu vida, vas a enfrentar fracasos, es inevitable.
Y la manera en que procesas esos fracasos determina si te detienen o si te impulsan hacia adelante. Las personas más exitosas que he conocido tienen algo en común en su relación con el fracaso. No lo ven como una señal de que no son capaces, lo ven como información, lo ven como retroalimentación del camino. Cada fracaso les dice algo sobre lo que no funciona, sobre lo que necesita ajustarse, sobre lo que pueden aprender para hacerlo mejor la próxima vez. Thomas Edison, al ser preguntado sobre sus miles de intentos fallidos para inventar la bombilla, respondió que no había fracasado. Había encontrado 10.000 maneras que no funcionaban. Esa es la mentalidad que separa a los que eventualmente triunfan de los que se rinden antes de llegar. El orden también aplica aquí. Cuando tienes un sistema, cuando tienes un plan, cuando tienes claridad sobre tus metas, los fracasos se vuelven manejables, porque no son el fin del camino, son desvíos que requieren ajuste. Pero el destino sigue siendo el mismo, y el sistema te da la estructura para levantarte, analizar qué salió mal, hacer los ajustes necesarios y continuar. Sin orden, un fracaso puede sentirse catastrófico, puede sentirse como la confirmación de todos tus miedos sobre ti mismo, puede paralizarte, pero con orden, con un sistema con claridad de metas, un fracaso es simplemente un paso en el proceso. Un paso doloroso a veces, sí, pero un paso, no un destino. Hablemos ahora de algo que quiero que consideres profundamente. Hablemos del tiempo libre, del descanso profundamente. Hablemos del tiempo libre, del descanso, del juego. Porque en una conversación sobre orden, productividad y éxito, es fácil caer en la trampa de creer que más trabajo siempre es mejor, que el descanso es para los débiles, que cada momento libre es un momento desperdiciado. Eso es un error costoso. El descanso no es el opuesto de la productividad. Es parte de ella. El cerebro necesita tiempo sin estructura para integrar la información, para hacer conexiones creativas, para regenerarse. Los estudios sobre el rendimiento humano muestran consistentemente que las personas que duermen bien, que toman descansos regulares, que tienen actividades de ocio, que disfrutan genuinamente, son más productivas, más creativas y toman mejores decisiones que las que trabajan sin parar. El orden incluye el descanso. Incluye tiempo para la familia, para los amigos, para las actividades que te nutren. Un plan de vida ordenado no es una agenda de esclavitud. Es una estructura que te permite dar tu mejor versión en el trabajo, en las relaciones, en la salud, en cada área que importa. Algunos de los momentos de mayor claridad en mi vida han llegado durante una caminata, durante una ducha, durante una conversación relajada con un amigo, no cuando estaba forzando soluciones frente a una pantalla. La mente creativa necesita espacio para respirar y darle ese espacio es tan importante como darle trabajo. Quiero ahora hacer una reflexión sobre algo que creo que es fundamental para entender por qué el orden produce éxito. Tiene que ver con la energía. No en un sentido místico, sino en un sentido muy práctico. Cada uno de nosotros tiene una cantidad limitada de energía física, mental y emocional en cada día. Esta energía se distribuye entre todas las demandas de nuestra vida. Y la manera en que la distribuyes determina en gran medida qué tan efectivo eres en lo que más importa. El caos consume energía de manera ineficiente. Cuando tu vida está desordenada, gastas energía preocupándote por cosas que no puedes controlar, buscando cosas que no puedes encontrar, tomando decisiones que ya deberías haber tomado, reaccionando a crisis que podrían haberse prevenido. Todo ese gasto de energía no produce nada de valor. Es energía quemada sin retorno. El orden libera energía. Cuando tienes sistemas que funcionan, cuando tus prioridades están claras, cuando tienes rutinas que manejan las tareas repetitivas de manera automática, liberas energía mental y emocional para lo que realmente importa, para pensar con profundidad, para crear, para conectar con las personas que amas, para tomar las decisiones que van a cambiar tu trayectoria. Piensa en los grandes atletas. No improvisan en cada entrenamiento. Tienen rutinas, tienen planes, tienen sistemas. Esa estructura les permite llegar a cada sesión de entrenamiento con toda su energía disponible para el trabajo real, en lugar de gastarla decidiendo qué hacer o cómo hacerlo. Lo mismo aplica a tu vida financiera, a tu carrera, a tus relaciones. Cuando tienes sistemas, cuando tienes orden, llegas a cada momento importante con más recursos disponibles. Y eso hace toda la diferencia. Quiero hablar ahora de algo que llamo el principio del umbral. Es una idea que he observado en muchas personas exitosas y que creo que es fundamental para entender cómo se produce el cambio real. El cambio no siempre es gradual. El cambio no siempre es gradual. A veces parece que nada está pasando durante mucho tiempo y luego de repente todo cambia de manera dramática. Esto ocurre porque los resultados de las acciones consistentes a veces no son visibles hasta que se alcanza un umbral, como el agua que se calienta. De 0 a 99 grados, el agua está caliente, pero sigue siendo agua. En el momento en que alcanza los 100 grados, se convierte en vapor. Un solo grado de diferencia produce una transformación completa.
En los negocios, en las finanzas, en el desarrollo personal, hay umbrales similares. Puedes estar trabajando, ahorrando, aprendiendo, construyendo y durante meses o incluso años los resultados visibles pueden parecer modestos. Y entonces algo hace clic, llegas al umbral y los resultados que se acumulaban de manera invisible se manifiestan de manera dramática. El problema es que muchas personas se rinden justo antes de llegar al umbral, ven meses o años de esfuerzo sin resultados visibles dramáticos y concluyen que el camino no funciona. Y se detienen justo cuando estaban a punto de llegar al punto de inflexión. La perseverancia ordenada, el compromiso de continuar con el plan incluso cuando los resultados no son inmediatamente visibles, es una de las virtudes más importantes en el camino hacia el éxito. No la perseverancia ciega, sino la perseverancia informada, la que viene de entender que el proceso funciona, que los resultados se están acumulando incluso cuando no los ves y que el umbral llegará si mantienes el rumbo. Hablemos ahora de algo que afecta a muchas personas y que tiene que ver con la relación entre el orden y la creatividad. Porque hay una creencia común de que el orden y la creatividad son opuestos, que la creatividad requiere libertad, espontaneidad, caos, y que imponer estructura mata la creatividad. En mi experiencia y en la de muchas personas creativas y exitosas que he estudiado, lo opuesto es cierto. La estructura libera la creatividad. Cuando no tienes que preocuparte por los aspectos logísticos y administrativos de tu vida, cuando esos están manejados por sistemas y rutinas, tu mente queda libre para el trabajo creativo más elevado. Mozart tenía rutinas estrictas. Darwin tenía rutinas estrictas. Muchos de los escritores, artistas y científicos más productivos de la historia tenían estructuras rígidas en su vida diaria que les permitían dedicar su mejor energía mental al trabajo creativo. La rutina no mató su creatividad, la protegió. Lo mismo aplica a los negocios. Cuando una empresa tiene sistemas claros, cuando los procesos están bien definidos, cuando cada persona sabe exactamente qué se espera de ella, la organización puede dedicar su energía colectiva a la innovación, al crecimiento, a la resolución de problemas complejos. Es cuando no hay sistemas, cuando la organización queda atrapada en la gestión de crisis y el caos diario. Quiero ahora hablar de algo que considero uno de los temas más importantes y menos discutidos en el contexto del éxito financiero. Hablo de la salud, específicamente de la conexión entre la salud física y el éxito financiero. Tu cuerpo es el vehículo con el que navegas tu vida. Si el vehículo está en mal estado, todo lo demás sufre. La energía que tienes, la claridad mental con la que piensas, la resiliencia emocional con la que enfrentas los desafíos, todo esto está directamente relacionado con tu salud física. Las personas que duermen bien, que hacen ejercicio regularmente, que comen de manera razonablemente saludable, tienen ventajas cognitivas y emocionales significativas sobre las que no lo hacen, toman mejores decisiones, son más productivas, tienen más energía para trabajar en sus metas, y su salud no se convierte en un obstáculo ni en un gasto enorme en el futuro. El descuido de la salud tiene un costo financiero directo. Los gastos médicos derivados de enfermedades relacionadas con el estilo de vida son enormes. La pérdida de productividad por enfermedad o por falta de energía crónica es enorme. Y la reducción en calidad de vida y en capacidad de disfrutar de los frutos de tu trabajo es enorme. El orden en la salud sigue los mismos principios que el orden en las finanzas. Pequeñas acciones consistentes a lo largo del tiempo producen resultados compuestos extraordinarios. 30 minutos de ejercicio al día, 7 u 8 horas de sueño, una alimentación razonablemente equilibrada. Nada extraordinario, pero hecho de manera consistente durante años, produce una salud que te da la energía y la longevidad para construir y disfrutar de una vida extraordinaria. Quiero ahora compartir contigo algo que he observado en las personas que más admiro. Una característica que creo que es fundamental y que está profundamente conectada con el orden. Hablo de la integridad, de la coherencia entre lo que dices, lo que crees y lo que haces. La integridad no es solo un valor moral, es una ventaja práctica enorme. Cuando eres íntegro, cuando tus acciones son consistentes con tus palabras y tus valores, no gastas energía en mantener fachadas, en gestionar contradicciones, en recordar qué le dijiste a quién. Tu vida interior y tu vida exterior están alineadas y esa alineación crea una claridad y una paz que libera enormes cantidades de energía para el trabajo que importa. En los negocios, la integridad construye reputación y la reputación es uno de los activos más valiosos que puedes tener. Las personas quieren hacer negocios con personas en las que confían. Los inversores quieren invertir en personas de quienes saben que van a cumplir lo que prometen. Los clientes vuelven a los proveedores que consistentemente entregan lo que dicen que van a entregar. La integridad también tiene un componente interno fundamental.
Significa cumplir los compromisos que te haces a ti mismo. Cuando te dices que vas a ahorrar ese porcentaje de tu ingreso y lo haces. Cuando te dices que vas a hacer ejercicio 3 veces a la semana y lo haces. Cuando te dices que vas a leer 30 minutos al día y lo haces, estás construyendo confianza en ti mismo. Estás demostrándote que eres alguien en quien puedes confiar y esa autoconfianza es la base sobre la que se construye todo lo demás. Por el contrario, cuando constantemente rompes los compromisos que te haces a ti mismo, cuando te dices que vas a empezar el lunes y el lunes no empiezas, cuando haces planes y no los ejecutas, vas erosionando tu autoconfianza. Vas construyendo una imagen interna de ti mismo como alguien que no cumple. Y esa imagen interna afecta todas tus decisiones y todos tus resultados. El orden es, en parte, la práctica de cumplir los compromisos que te haces a ti mismo. Es la práctica de ser íntegro contigo mismo. Y cuando esa práctica se convierte en hábito, transforma no solo tu productividad, sino tu identidad. Empiezas a verte como alguien que cumple, como alguien que avanza, como alguien que construye. Y esa identidad se convierte en una profecía que se cumple a sí misma. Quiero ahora hablar de algo que creo que es importante entender en el contexto de la independencia financiera. Hablo de la diferencia entre los ingresos activos y los ingresos pasivos. Y por qué la independencia financiera real requiere construir fuentes de ingresos que no dependan directamente de tu tiempo. La mayoría de las personas intercambia tiempo por dinero. Van al trabajo, pasan horas allí y reciben un pago por esas horas. Este modelo tiene un límite inherente, solo tienes 24 horas al día, no importa cuánto ganes por hora, hay un techo. Y si dejas de trabajar, los ingresos se detienen. La independencia financiera se alcanza cuando tienes suficientes ingresos pasivos, ingresos que se generan sin requerir tu tiempo activo de manera directa para cubrir tus gastos de vida. En ese punto, trabajar se convierte en una elección, no en una necesidad. Y esa libertad de elección es lo que yo llamo verdadera elección, es lo que yo llamo verdadera independencia financiera. Los ingresos pasivos pueden venir de muchas fuentes, inversiones en acciones que pagan dividendos, propiedades en alquiler, negocios que funcionan sin tu presencia directa constante, regalías de libros, música o propiedad intelectual, productos digitales que se venden de manera automática. El mundo moderno ofrece más maneras de crear ingresos pasivos que en cualquier otro momento de la historia, pero construir ingresos pasivos requiere trabajo activo primero. Requiere ahorro, inversión, construcción de activos. Requiere tiempo y paciencia. Y requiere orden. Requiere un plan claro de qué tipo de ingresos pasivos quieres construir, cómo los vas a construir y en qué plazo de tiempo. El camino hacia la independencia financiera no es un sprint. Es un maratón, y como todo maratón requiere preparación, ritmo, disciplina y la capacidad de mantener el esfuerzo incluso cuando el final todavía parece lejos. Quiero ahora hacer algo que rara vez hago en mis presentaciones. Quiero pedirte que hagas una pausa mental, que en este momento, con toda la honestidad que puedas, te hagas algunas preguntas. ¿Tienes un plan financiero claro? No un deseo vago de tener más dinero, sino un plan con números, con fechas, con pasos concretos. ¿Sabes exactamente cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras, cuánto debes? ¿Tienes metas escritas para los próximos 1, 3, 5 y 10 años? ¿Tienes hábitos diarios que te acercan consistentemente a esas metas? ¿Estás invirtiendo regularmente en tu educación y en tu desarrollo? ¿Tu entorno social te eleva o te mantiene donde estás? No te pido que respondas estas preguntas en voz alta ni que me las envíes. Te pido que las respondas con honestidad en tu propia mente, porque la honestidad con uno mismo es el punto de partida de todo cambio real. No puedes mejorar lo que no estás dispuesto a ver con claridad. Si las respuestas a algunas de estas preguntas te incomodan, eso es bueno. La incomodidad es información. La incomodidad te dice que hay una brecha entre donde estás y donde quieres estar. Y esa brecha es el espacio donde ocurre el crecimiento. Ahora quiero hablar de algo que creo que es fundamental para cerrar esta conversación de manera completa. Quiero hablar de la acción. Porque todo lo que hemos discutido hoy, los principios, los hábitos, las estrategias, no tienen ningún valor si no se traduce en acción. El conocimiento sin acción es entretenimiento, es interesante, puede inspirar, puede generar entusiasmo temporal, pero no cambia nada. Lo que cambia las cosas es la acción consistente, ordenada, dirigida hacia metas claras. Y aquí está algo que he aprendido después de décadas enseñando a personas. La acción perfecta raramente existe. Siempre habrá razones para esperar, siempre habrá condiciones que no son ideales. Siempre habrá algo más que aprender antes de empezar. El perfeccionismo es, en muchos casos, una forma sofisticada de procrastinación. La acción imperfecta hoy es infinitamente más valiosa que la acción perfecta que nunca ocurre. Empieza donde estás.
con lo que tienes, haciendo lo que puedes, y ajusta en el camino. Esa es la manera en que las cosas realmente se construyen. Uno de los principios que más repito es este: el primer paso siempre es el más difícil. Una vez que empiezas, el momentum toma el control. La física newtoniana aplica a la vida humana también. Un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Un cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo. La inercia es real. Y la única manera de superar la inercia del reposo es tomar acción, por pequeña que sea. Si hoy, después de esta conversación, decides hacer una sola cosa diferente, que sea esta, escribe tus metas, toma un papel o abre un documento y escribe con claridad qué quieres lograr en los próximos 12 meses en términos de finanzas, de salud, de relaciones, de carrera o negocio. Escríbelo en detalle, con números, con fechas. Y luego escribe los 3 pasos más inmediatos que puedes dar para empezar a moverte hacia esas metas. Ese simple ejercicio, hecho con seriedad, puede cambiar el curso de tu vida, no porque sea mágico, sino porque activa procesos mentales que te ponen en modo de construcción en lugar de modo de reacción. Que pone al mando de tu vida en lugar de dejarte a merced de las circunstancias. Quiero ahora hablar de algo que creo que es la síntesis de todo lo que hemos discutido hoy. Hablo de la autodisciplina porque la autodisciplina es el puente entre el conocimiento y los resultados. Es lo que convierte los principios en hábitos y los hábitos en resultados. La autodisciplina no es una característica innata con la que algunos nacen y otros no. Es una habilidad que se desarrolla con práctica y, como toda habilidad, mejora con el uso y se deteriora con el abandono. Cada vez que haces algo que es bueno para tu futuro, aunque no sea agradable en el presente, estás ejercitando tu músculo de autodisciplina. Cada vez que te levantas temprano cuando podrías quedarte en cama, cada vez que ahorras cuando podrías gastar, cada vez que estudias cuando podrías ver televisión, cada vez que haces ejercicio cuando podrías descansar, cada una de estas pequeñas victorias fortalece tu capacidad de autodisciplina y con el tiempo la autodisciplina se convierte en parte de tu identidad. Dejas de ser alguien que a veces tiene disciplina y te conviertes en alguien que es disciplinado. Y esa identidad cambia todo, porque ya no tienes que luchar contra ti mismo en cada decisión. Simplemente actúas de acuerdo con quién eres. He visto esta transformación ocurrir en personas de todas las edades, de todos los orígenes, de todas las situaciones. No es rápida, no es fácil, pero es posible. Y el primer paso es siempre el mismo. Decidir que quieres ser esa persona. Decidir que el orden, la disciplina, el propósito no son cosas que les pasan a otros. Son cosas que tú eliges para ti mismo. Quiero cerrar esta conversación con algo que espero que se quede contigo mucho después de que hayas terminado de escuchar. Quiero hablarte de legado, no en un sentido grandioso ni distante, en el sentido más personal y más inmediato. Cada día que vives con orden, con propósito, con disciplina, estás creando algo, estás creando una vida que tiene dirección. Estás creando hábitos que te hacen más capaz, más libre, más feliz. Estás creando una situación financiera que eventualmente te dará opciones que hoy quizás no tienes. Estás creando un ejemplo para las personas que te rodean, tus hijos, tus amigos, tus colegas, de lo que es posible cuando alguien decide vivir con intención. Y estás creando la versión de ti mismo que siempre supiste que podía ser. Esa versión que tiene claridad, que tiene propósito, que no vive reaccionando sino construyendo, que no gasta su vida preguntándose qué podría haber sido sino viviendo plenamente lo que eligió ser. El éxito no es un destino al que se llega de una vez y para siempre. Es una manera de vivir. Es la práctica diaria de alinear tus acciones con tus valores y tus metas. Es la práctica de ser fiel a lo mejor de ti mismo, incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando es difícil, incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Y el orden, ese orden del que hemos hablado hoy, no es una restricción. No es una jaula, es la estructura que te libera. Es la arquitectura que hace posible que tu vida tenga la forma que tú eliges darle. Sin orden, eres víctima de las circunstancias, de los impulsos, de los miedos. Con orden, eres el arquitecto de tu propia vida. Ese hombre que conocí en Chicago, el que se acercó a mí durante el descanso del seminario con esa expresión de confusión y agotamiento, terminó ese fin de semana con algo diferente en los ojos. No era euforia, era claridad. Había entendido algo que cambiaría su manera de vivir, que la sensación de correr en una cinta sin fin no era inevitable, que había una alternativa, que esa alternativa requería trabajo, sí, pero un tipo diferente de trabajo, un trabajo ordenado, intencional, dirigido. Me escribió 2 años después, tenía un plan financiero por primera vez en su vida, había eliminado la mayoría de sus deudas de consumo, había empezado a invertir regularmente, había cambiado de posición en su empresa a una que le daba más satisfacción y mejores perspectivas. Y había recuperado algo que creía haber perdido, la sensación de que su vida avanzaba, de que cada día construía algo real.
No te cuento esto para impresionarte, te lo cuento porque ese hombre no era extraordinario. Era una persona normal con los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos hábitos limitantes que muchos de nosotros tenemos. La diferencia fue que decidió cambiar, decidió que quería vivir con orden y luego hizo el trabajo. Tú también puedes hacerlo, no porque yo lo diga, sino porque el camino existe, está documentado, ha sido recorrido por millones de personas antes que tú y está disponible para cualquiera que decida tomarlo. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si decides hacerlo. Y esa decisión, como todas las decisiones que realmente importan, solo la puedes tomar tú. Gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo y tu atención. Ahora ve y construye algo extraordinario.